Fíjense que hemos estado hablando acerca de la voz del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, cómo la ocupamos siempre en la vida cristiana. Este es un derecho que tienes, es un privilegio que tenemos de poder escuchar la voz de Dios. No la escuchamos acá afuera en nuestro cuerpo físico, sino que sentimos las impresiones en nuestro espíritu aquí adentro. Aquí, de hecho, a veces las sientes como si fueran en tu torso o en tu estómago, en tu vientre. Ya ven que dice la escritura que de nuestro interior saldrían ríos de agua viva. En el inglés dice de tu estómago o de tu vientre. Entonces hay algo aquí como que a veces tú sientes unas impresiones aquí. Es tu espíritu guiando cuando sientes paz, cuando sientes también falta de paz, cuando sientes a veces sientes la luz verde, a veces sientes la luz roja en tu espíritu, a veces escuchas la voz de tu espíritu, es lo que hemos estado viendo. Y luego también la vez pasada estuvimos hablando de la voz del Espíritu Santo, cómo es más fuerte, es más autoritaria, tiene mayor peso, mayor calibre que la voz de nuestro propio espíritu. Si esta es la primera vez que te conectas viendo estas enseñanzas, hay que ver las anteriores para poder entender lo que estamos hablando ahorita. Pero muchachos, lo que vamos a estar hablando el día de hoy es la voz audible de Dios. La voz audible de Dios. Ahora, si yo les preguntara a ustedes y les dijera, oigan, ¿a cuántos de ustedes les gustaría escuchar la voz audible de Dios? Probablemente la mayoría dirían, sí, yo la quiero escuchar. Pero déjame decirte que es algo impresionante, impresionante, la verdad se queda corta esa palabra en comparación con cómo es la voz de Dios en realidad. ¿Ok? Ahora, algunas personas se han escuchado la voz de Dios. Algunas personas, por ejemplo, han ido manejando en su automóvil y de pronto escuchan una voz y pareciera como que alguien les habló aquí detrás de ellos en su automóvil o en la habitación de su casa o alguna cosa así. Y Dios les ha dado instrucciones específicas y Dios sí puede hablarte de una manera audible. En algunas ocasiones otra gente puede escucharlo, en otras ocasiones nada más tú eres la única persona que escuchas la voz de Dios de una manera tan real que piensas que hay alguien parado ahí al lado de ti, de pie ahí por un costado tuyo, y nadie más escuchó la voz excepto tú. Sí, eso se llama la voz audible de Dios, donde no nada más la sentiste aquí de una manera con una voz así dulce, bajita aquí dentro de ti, sino que de hecho la escuchaste en tus oídos. Sí, eso es la voz audible de Dios. Ahora vamos a ver muchas escrituras. Ahora sí vamos a estar usando nuestra Biblia mucho. Vamos a empezar con Hebreos capítulo 11, verso 3. Hebreos 11:3. Y dice, por la fe, la mayoría de las escrituras que voy a estar leyendo van a ser de la Reina Valera 1960. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muchachos, la voz de Dios audible, yo creo que incluso Dios cuando le habla a la gente tiene que disminuir su voz, bajarla muchísimo y tratar de solamente como susurrar un poquito porque la gente no aguantaría escuchar la voz de Dios como en realidad es. Dice aquí que Dios por sus palabras creó el universo. Dice que sabemos que por fe fue constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay un mundo invisible, hay un mundo que no podemos percibir con nuestros cinco sentidos, con lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, lo que olemos, en fin, todo eso. Hay un mundo espiritual que accesamos ese mundo después de salir de esa tierra. A veces algunos cristianos, algunos creyentes han tenido experiencias donde tienen un sueño, sueñan con ángeles, sueñan con el Señor Jesús. Algunos cristianos, algunos Dios los ha llevado en un tour al cielo o los ha llevado en un tour al Hades, al lugar de perdición también. Y esto después cuando regresan aquí a la tierra los motiva para ser evangelistas y ganar a toda la gente para Cristo. Son llamados muy especiales. Ahora, muchachos, algo que quiero comentar
no quiero que se me olvide comentarles esto. La voz audible de Dios no es algo que buscamos, ¿ok? No vemos en las escrituras ninguna persona, ningún hombre o mujer de Dios que esté pidiéndole a Dios: Señor, yo quiero escuchar tu voz audible, por favor, háblame de manera audible, yo quiero tener esta manifestación, porque uno, muchachos, se pone en una posición donde abre puertas, donde uno dice en la Biblia que no demos lugar al diablo, y esto es darle lugar al diablo, donde abres un espacio en tu vida y dices: sabes que yo quiero que algo sobrenatural me pase, y estas cosas solamente, si es la voluntad de Dios, solamente pasan de manera soberana. O sea, Dios escoge si Él solamente te va a dirigir por medio de tu espíritu o por medio de una voz audible, pero eso es lo que Él escoge, ¿sí? Entonces, uno se abre, si uno empieza a pedir estas cosas, uno se abre, uno da lugar al diablo para escuchar otro tipo de voces también, ¿sí? Hay muchas personas que han orado: Señor, yo quiero escuchar tu voz audible. Señor, yo quiero sentir tu poder en mis manos. Señor, yo quiero ver al Señor Jesús en persona. Y te digo, ¿qué pasaría si de pronto se te aparece un personaje espiritual, ¿ok? Y que no sea Jesús, pero se viste como Jesús, se disfraza como Jesús, y luego después te da una doctrina toda errada y te dice: no, deja la Biblia no es importante, te voy a dar un libro diferente, te voy a dar un libro nuevo que complementa la Biblia o que es más importante que la Biblia y es una revelación nueva. No podemos escuchar estas cosas. Pablo nos dijo en el libro de Gálatas: si alguno viene y les predica un evangelio diferente al que nosotros les hemos predicado, dice, el tal sea maldito. Y no nada más eso, y dice: sí, no, y miren, les voy a decir una cosa más. Incluso si un ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente al que les hemos predicado, dice, el tal sea maldito también, ¿ok? Entonces, o sea, es una maldición sobre cualquiera persona o espíritu que venga, se presente contigo y te dé una palabra diferente a lo que has estado recibiendo. Entonces, no le pedimos a Dios querer escuchar la voz audible de Dios. Si Dios escoge hacerlo, está bien, no es problema, eh, pero no le pedimos porque estaríamos abriendo una puerta donde el enemigo puede de pronto empezar a hablarte y desviarte de tu fe y eso. Ahora también, muchachos, todas las manifestaciones que tenemos, todo lo que recibimos en nuestra vida cristiana debe ser basada en la palabra de Dios y debes de poder justificarlo y basarlo, fundamentarlo en la palabra de Dios. Si no está fundamentado en la palabra de Dios, hay que desecharlo, no proviene de Dios. Dios no tiene 10 mensajes diferentes, Dios no tiene 10 Biblias diferentes, es un solo mensaje, es un solo evangelio, son las buenas nuevas y todo va siempre en el mismo orden, es el mismo autor, la fuente es Dios. ¿Okay? Vamos a ver algunas escrituras que tienen que ver con la voz de Dios. En Génesis capítulo 2, verso 15 al 17. Gracias, Maritza, por ayudarme eh, con las escrituras. Génesis 2, verso 15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, les dio, bueno, en este caso solamente estaba Adán cuando le dio el mandato. Eva todavía tenía que ser separada de su cuerpo. Es una historia muy, muy interesante, pero cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó en un solo cuerpo, ¿okay? Y luego después sacó a la mujer, la tomó de su costado. En fin, después mencionaré algo de eso, pero es muy chévere. Entonces Dios aquí le hablaba de manera audible a Adán, ¿sí? De hecho dice que Dios venía en lo fresco del día, en la tarde del día, y hablaba y se paseaba por el huerto, caminaba con Adán, platicaba con él. Eh, o sea, algo súper extraordinario. Imagínate poder ver a Dios. Solamente me puedo imaginar estas cosas. Como lo dice la escritura, que lo puedo imaginar en su trono y eso, pero mi imaginación no da para ver cómo sería, cómo es Él. Ahora, alguien que escuchó la voz de Dios, muchachos, y no fue nada más una persona, ¿ok? No nada más
El primer caso es que Adán lo escuchó, ¿ok? Otro grupo de personas que lo escucharon y que vieron una manifestación de su poder y todo eso fue el pueblo de Israel, ¿ok? Y quiero que veas esto conmigo. Es Éxodo 20, verso 18 al 22. Éxodo 20, verso 18 al 22. Dice, todo el pueblo de Israel observaba. Esto es cuando Dios descendió a un monte, al monte Sinaí, para darle los 10 mandamientos al pueblo de Israel. ¿Okay? Era cuando estaba entregando lo que se llama la Torá, y que es la ley y los mandatos de Dios, y les estaba entregando Moisés estaba ahí con los israelitas y todo eso. Y dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Dios estaba en el monte físicamente, o sea, su gloria estaba ahí y había un ruido, un estruendo tremendísimo y había relámpagos. Y dice ahí el sonido de la bocina, o sea, un instrumento que sonaba fortísimo. Y dice, y el monte estaba humeando y viéndolo el pueblo temblaron. O sea, estás teniendo entre 2 y 3 millones de personas que están parados al pie de este monte Sinaí y están todos temblando, porque imagínate, hay un ruido tremendo, hay relámpagos, hay una trompeta, un sonido fortísimo, el monte está lleno de humo, y si toda la gente está temblando y se pusieron de lejos, o sea, retrocedieron y se alejaron, toda la gente. Imagínate, niños llorando, bebés llorando, la gente espantada, los animales haciendo ruidos ahí, los toros y todo lo que traían. Dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. La voz de Dios era tan potente que pensaban ellos que se iban a morir. Y Moisés respondió al pueblo, no tengan temor, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Imagínate, Dios se manifestó de esta manera y Moisés les dice, miren, Dios se mostró de esta manera con ustedes para que no pequen y para que le tengan miedo para que tengan temor de sus mandamientos y para que sepan que Dios es real y que esta cosa va en serio. Y yo creo que si tú y yo viéramos una cosa así nos cambiaría la vida. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. No dice luz, dice oscuridad. Ok, muchachos, Dios es el Dios de luz, es el Dios de la oscuridad. Ok, algunas personas dicen que el diablo es el señor de la oscuridad y eso. Mira, aquí Dios estaba en medio de oscuridad, en medio de humo y nubes y todo eso. Sí, Dios es el dueño del Señor es la tierra y su plenitud. Todo esto le pertenece a Él. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, ustedes han visto que les he hablado desde el cielo, que he hablado desde el cielo con vosotros. Okay. Entonces, esta es una manifestación de cómo estaba la voz de Dios. Así que cuando tienes el deseo de escuchar la voz de Dios, es más tremendo de lo que uno se imagina. Okay. Ahora vamos a ver, la voz de Dios se escucha como muchas aguas. Algunas personas lo han descrito como que la voz de Dios se escucha como una cascada, como muchas aguas cayendo, ¿sí? Esto lo puedes ver en Ezequiel 43, verso 2. Ezequiel 43, verso 2. Está relatando Ezequiel y dice, he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente y su sonido, en el inglés dice su voz, era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Su sonido, su voz, era como el sonido de muchas aguas. En Apocalipsis 1.15, también te lo voy a leer rápido, Apocalipsis 1.15, si estás tomando notas, está hablando del Señor Jesús cuando se le apareció en la visión a Juan y le dice, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, o sea, pulido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Un estruendo es un ruido enorme, grandísimo. Otra gente ha descrito la voz de Dios como un trueno. ¿Ok? Te voy a dar algunas escrituras. Esto es Job 37, verso 4 y 5. Job 37, verso 4 y 5.
Dice, después de ella brama el sonido, truena Dios, truena Él con voz majestuosa. Y aunque sea oída su voz, no los detiene. Checa esto, verso 5. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Ahora, cuando esto se escribió, muchachos, en el libro de Job, algunas personas dicen algunos estudiosos dicen que Job vivió más o menos en el tiempo de Abraham. Eh, no lo sabemos. El punto es que Job, ese libro tiene miles de años. Y algo con este tema es que no había una Biblia, no había, ellos no, esa gente en aquel entonces no tenía lo que nosotros tenemos. Sí, ahorita nosotros tenemos, primero, antes que nada, al autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo de Dios, viviendo, residiendo dentro de nosotros. Y segunda cosa, tenemos la palabra de Dios. Esa gente no tenía ninguna de estas cosas. Por eso es que decían ellos, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Gracias a Dios, ahorita nosotros podemos entender el presente, el pasado, incluso tener la expectativa de cosas que van a venir en el futuro. Hemos conocido a Cristo, hemos conocido muchísimas cosas que Dios nos ha permitido conocer y entender también. Entonces, estamos en otro nivel diferente a como estaba esta gente aquí. Pero fíjate que dice verso 5, truena a Dios maravillosamente con su voz. Ahí mismo en el libro de Job, perdón, en el capítulo 40, en el verso 9, Dios le pregunta a Job, ¿tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Aquí, cuando Job finalmente dijo, Señor, yo he sido una buena persona, ¿por qué me están pasando todas estas calamidades? Dios empieza a hablarle y empieza a hacerle preguntas a Job que no puede responder ni una. ¿Estabas tú ahí conmigo? ¿Estabas tú ahí cuando fueron creados los cielos, la tierra? Y en fin, empieza Dios a preguntarle un montón de cosas. Y esta es una de las cosas que Dios le pregunta a Job. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Porque como que Job se había querido poner al nivel de Dios de argumentar con él. No puedes argumentar con Dios. Okay. En Proverbios dice que no hay sabiduría ni consejo contra Jehová. ¿Sí? Muchachos, por más sagaz, por más inteligente, por más estudiada, por más sabia, eh, por más rápida y lúcida sea la mente de una persona, no hay consejo contra el Señor, no hay sabiduría contra el Señor. La gente siempre se va a dar de topes, ¿sí? ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso, cómo estaba persiguiendo a la iglesia y Jesús le dijo, Saulo, te es duro dar coces, dar golpes contra el aguijón? O sea, ¿tú crees que estás haciéndome daño? Le dijo Jesús, pero estás dándole golpes al aguijón. ¿Estás de cuenta? Es como que hubiera un clavo en la pared y uno estarle dando golpes con el puño. O sea, te vas a llenar de tétanos y vas a sangrar. O sea, vas a echar a perder tu mano, ¿sí? O sea, no puedes con eso. Jamás le vas a ganar. Y así es Dios, ¿sí? Es mejor hacerlo por las buenas que por las malas. Salmos 29, verso 3 al 5, dice, voz de Jehová sobre las aguas. Salmos 29, verso 3 al 5, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Fíjate, la voz de Jehová tiene gloria, la voz del Señor tiene potencia. Voz del Señor, voz de Jehová que quebranta los cedros, o sea, hasta rompe los árboles, oye. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Okay. Ahora, otra escritura, no la voy a leer, pero el mismo pasaje muy parecido al de Éxodo, pero donde se está haciendo un recuento de lo que pasó. Deuteronomio 5, 22 al 27, habla la misma historia que en Éxodo. En cierta ocasión en el libro de Deuteronomio, la gente escuchó la voz de Dios desde el fuego eh, del monte. Esto es Deuteronomio 4:36. Y dice, desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras del medio del fuego. Ok. Entonces, esas son para que vean cómo es
la voz de Dios audible. Ahora vamos a dar unos ejemplos y les voy a dar las referencias bíblicas para que las tengan, de algunas personas que escucharon la voz de Dios en la Biblia también. Ok. Esto se encuentra en Hechos 22, versos 7 al 8. Hechos 22, versos 7 al 8. Ese es cuando el Señor Jesús se manifiesta a Saulo de Tarso, pero en el capítulo 22, originalmente eso sucedió en Hechos capítulo 9, pero en Hechos capítulo 22, Pablo está relatando y está contando la historia que tuvo, la experiencia que tuvo. Y dice 22, 7 al 8, dice, y caí al cielo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Checa, oí una voz. No dice sentí una impresión, no dice percibí, no dice vi, dice oí una voz. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Ok? Te voy a dar otra gente que escuchó la voz de Dios audible también. Esto se encuentra en Juan 12, verso 28 al 29. Juan 12, verso 28 al 29. El Señor Jesús estaba orando al Padre y le dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, fíjate, vino una voz del cielo y dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dice, y la multitud, la gente que estaba ahí alrededor, dice, que estaba allí y había oído la voz, fíjate, todos escucharon la voz, había cuando dice multitud es que había un montón de gente, dice, y oyeron la voz, dice, la gente decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. O sea, cuando la gente escuchó la voz de Dios, Jesús sabía que había sido el Padre, que era la voz de Dios, pero la gente pensó que había sido o un trueno y otros pensaron que había sido un ángel que había hablado. Y lo curioso es esto, muchachos, que aunque escucharon, no se convirtieron, muchos de ellos dejaron al Señor. Al final, en el momento de la crucifixión, hasta los discípulos salieron huyendo y corrieron. Cuánto más las multitudes que seguían al Señor Jesús. La gente no se convierte nada más por puros milagros, muchachos. Es algo que hemos hablado. Conocemos gente que ha sido sanada, conocemos gente que Dios les ha cancelado las deudas, Dios les ha regalado carros, Dios les ha dado cosas, viven en salud, sus familias están bien, y aunque viven una vida de bien, una vida milagrosa, una vida envidiable para mucha gente, no le entregan su vida a Dios, porque la gente no le entrega su corazón a Dios nada más porque aunque se les apareciera una luz y les dijera, yo soy Cristo, o aunque se les aunque escucharan la voz de Dios como esta gente, la gente va a sacar alguna excusa y van a decir, no, fue un trueno nada más. Ah, no, pues se me hace que fue un ángel y ya nada más no pasa de ahí. ¿Sí? Pero una transformación verdadera es cuando el Espíritu Santo ha estado trabajando en tu corazón y atrayéndote a Dios y luego tú te dispones y tú dices, Señor, yo quiero buscarte, yo quiero conocerte y en realidad empieza a haber una transformación en tu vida. En Lucas 3, verso 22, no la voy a leer, pero y también esto se encuentra en Marcos 1:11, Lucas 3, 22 y en Marcos 1:11. Esto es cuando el Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista y cuando sale de las aguas, desciende el Espíritu Santo y se escucha una voz del cielo viniendo del Padre, del trono de Dios. Y le dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, en ti estoy bien complacido. Me quedan dos ejemplos más. Esto se encuentra en Mateo 17, versos 5 y 6, el monte de la transfiguración. En cierta ocasión, Jesús tomó 3 de sus discípulos, Jacobo, Juan y Simón Pedro, y los llevó a un monte. Todos los demás, los otros apóstoles se quedaron allá abajo, haciendo milagros y predicando y todo. Y Jesús va con estos 3 hombres, suben un monte y se están ellos quedando dormidos. Se supone que iban a orar, pero se están quedando dormidos. Cuando de pronto empieza una experiencia
muy sobrenatural. Jesús empieza a transformar sus rostros, su rostro se vuelve como el sol, una luz increíble, sus rostros se vuelven, su ropa se vuelven más blancas, dice la escritura que más blancas que ningún lavador las puede dejar tan blancos, o sea, sus ropas eran blancas como la luz. Aparecen Moisés y Elías y están hablando con él acerca de lo que iba a estar pasando Jesús en los próximos días con la crucifixión, cómo iba a funcionar todo el plan que Dios tenía. Y dice Mateo 17, verso 5, dice, mientras él aún hablaba con Jesús, dice, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos, los tres, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Muchachos, algo pasa cuando tienes un verdadero encuentro con Dios. Y yo sé que hablamos mucho de que Jesús es nuestro hermano, que Jesús es nuestro amigo, que Jesús es chévere, que Jesús es buena onda, que es el amigo, que es mejor que un hermano y todo eso. Y sí es verdad, todo eso está en las escrituras, que Jesús era amigo de pecadores y publicanos y todo eso. Es verdad, sí es así. Pero también no olvidemos que no solamente es nuestro hermano y amigo y compañero y parce, sino que también es nuestro Señor y es nuestro Dios. Y por lo tanto, merece un respeto, merece un temor reverente, merece reverencia, merece elogios, merece admiración de parte de nosotros. No estamos al mismo nivel, no estamos al mismo nivel de Dios. Nosotros no somos Dios. Hay un Dios que está por encima de todos nosotros. No podemos perder el piso, ¿sí? Y dice aquí que cuando ellos escucharon la voz, se postraron sobre sus rostros, cayeron hasta el piso. ¿Alguna vez algo te ha tumbado hasta el piso? Bueno, a mí una vez me tumbó al piso un balón de fútbol que me dieron en la cara en un partido de fútbol, pero casi nada me tumba, ¿ok? Casi nada me ha tumbado hasta el piso. Yo creo que nunca he sentido un temor al grado de caer al piso, ¿sí? Pero dice aquí que 3 hombres machos, incluyendo a Pedro, que era un hombre súper duro, que no le tenía miedo, no tenía, más adelante sacó una espada y le cortó la oreja a alguien, o sea, no tenía, era un hombre valeroso. Le dijo a Jesús, yo voy a estar contigo en medio de la cruz, incluso si tú mueres, yo también voy a morir contigo. Le prometió a Jesús que lo iba a proteger, que iba a ser su guardaespaldas personal. Era un hombre de valor y estos 3 hombres ya grandes caen al piso con miedo. Dice, tuvieron gran temor. No es que Dios sea un Dios de temor, Dios es un Dios de amor, pero Él es tan grande, es tan majestuoso que la reacción que todos tendríamos sería caer al piso. El apóstol Juan conocía al Señor Jesús por todos esos 3 años y medio de ministerio. Dice la escritura que él se recostaba así en el pecho del Señor, se recostó, conocía al Señor, amaba al Señor, decía que cuando se refería a sí mismo decía el discípulo al cual Jesús amaba. Cuando Juan fue y vio la cruz y vio al Señor crucificado ahí, el Señor le dijo, Juan, aquí está tu madre y madre, aquí está tu hijo. Tenían tal relación tan cercana Jesús y Juan que el Señor Jesús le dijo a Juan, tú encárgate de mi madre, encárgate de mi mamá. Tú te vas a encargar de la vejez de ella, que no le haga falta nada. Y había tal cercanía, tal compañerismo, tal amor entre ellos, que después había tal amor entre Jesús y Juan, que después en el libro de Apocalipsis dice ahí que
Juan ve al Señor Jesús, pero escucha la voz de Dios también como de muchas aguas, escucha como una voz tremenda y cae al suelo también. Tiene la misma reacción. La última escritura que vamos a ver es segunda de Pedro 1, verso 17 y 18. Segundo de Pedro 1, verso 17 y 18. Segunda de Pedro 1, 17 y 18. Y ya con esta terminamos. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Fíjate, lo llama el Monte Santo. Entonces ya con esa es mi última. Con esa Pedro está diciendo, miren, nosotros escuchamos esa voz en ese monte. Nosotros escuchamos cuando Dios le habló al Señor Jesucristo. Entonces es algo real, muchachos. Ya les di muchos testimonios de gente que ha escuchado la voz audible de Dios. Es algo real, es algo que Dios puede escoger, hablarte de esa manera, pero tiene que venir de parte de Él y que sea del plan de Él. No es algo que puedes atraer o jalar tú mismo. ¿Ok? Vamos a hacer una oración ya para cerrar esto. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por la guía del Espíritu de Dios. Gracias por tu voz. Gracias, Señor, que un día escucharemos tu voz estando en tu presencia, tarde o temprano. Gracias que el día se acerca. Gracias, Señor, que todo está bajo tu control. Todas las cosas van conforme a tu plan. Bendigo a cada persona que está escuchando este mensaje. Gracias por hablarles. Gracias, Señor, por hacerlos sensibles, por hacer tiernos sus corazones para escuchar tu voz, para seguirte. Gracias, Señor Jesús, por hacerte real en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.